Hola, buenas. Vamos a meternos en algo un poquito más complicado, que es el servicio de DNS. El servicio de DNS lo que va a hacer va a ser resolver nombres de máquinas, tanto a nivel de red interna como a nivel de incluso de Internet. Eh, la idea es que podamos acceder a máquinas como por ejemplo nuestro servidor proxy utilizando simplemente nombres, sin tener que recordar direcciones IP. Entonces voy a conectarme a mi servidor Linux que está en marcha, mi Debian. Voy a hacerlo a través del PuTTY para variar un poquito. Voy a cambiar el... Sí, voy a poner la dirección IP. La tengo ya cargada aquí como trasto. Es esta de aquí. Fijaros que como está conectado a la red interna, pues la IP que pongo es la IP de la red interna, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer va a ser conectarme a través de PuTTY. Hago doble clic. Como es la primera vez me pregunta si quiero el certificado, le digo que sí. Y aquí me aparece el PuTTY. Voy a configurarlo un poquito porque quizás el fondo negro no se vea demasiado bien en el proyector. Bueno, dejémoslo así. Voy a entrar como Mike, la contraseña. Voy a maximizar esto un poquito y vamos a empezar a hacer cosas. Voy a entrar como administrador con sudo, nunca con root, y empiezo a instalar programas. Lo primero que hay que hacer siempre es instalar los programas. Entonces, pues haremos un aptitude install e instalaremos el paquete que aporta DNS, que es bin9, y luego bin9 doc, que nos aporta documentación, y DNSUtils, que nos aporta una serie de utilidades que nos irán bien para trabajar con esto. Empieza la instalación, como siempre, nos pregunta, decimos que sí, empieza a hacer cositas, se conecta a Kaliu, descarga los paquetes y los instala. Ya lo tenemos prácticamente. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que configurar varios archivos. El DNS no es como el de HCP, configurando un archivo o dos como mucho ya bastante. El DNS hay que tocar bastantes cosas. Lo primero, en principio, que hay que tocar es un archivo que se llama named.conf. Todo esto está dentro de /tc /name /bind que si nos metemos, pues están todos los archivos donde se configuran las opciones de DNS y luego las zonas DNS. Ya vienen algunas configuradas por defecto, pero yo tengo que crear las mías propias. Entonces, vamos a echar una ojeada al named.conf. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 3 includes. Esto se hace para no tener que meter todo el chorizo de opciones. Simplemente se incluye el contenido de este archivo, luego el contenido de este otro archivo y luego el contenido de este tercer archivo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser configurar cada uno de estos por separado. En principio el named.conf options contiene opciones sobre cachés, reenviadores y demás opciones. Será el primero que toque. Luego definiré las zonas DNS locales en el conf local y luego definiré las zonas, no, aquí no tocaré nada, son las zonas por defecto, los servidores raíz, etcétera, que yo aquí en principio no haré nada. Vamos a tocar el primer archivo, me salgo de esto y voy a editar el primer archivo que era, madre mía, no me acordaba, named.conf options, named.conf.options. Veis que uso el tabulador para autocompletar. Este archivo sirve para configurar lo que es la caché DNS. La caché DNS es muy importante porque, claro, si tú resuelves un nombre la primera vez, no hace falta que a posteriori este nombre sea resuelto de nuevo.
sobre todo si son peticiones a nivel de internet, cada petición DNS, cada resolución de DNS toma su tiempo. Entonces, si el servidor ya las almacena, no tiene que andar pidiendo todo el rato lo mismo. Esto por una parte está bien, por otra parte quizás hay una resolución negativa, que da un error y esa también se guarda en caché. Entonces puede ser que un nombre que antes estaba caído y que aquí nos ha dado un error, pues puede ser que ahora nos esté dando error cuando en realidad sigue funcionando. O sea, puede ser bueno o malo. En fin, normalmente suele ser bueno. Y en el caso de que pase lo que he dicho antes, pues hay maneras de solucionarlo, ¿no? Por defecto lo que es la caché ya está activa y nosotros solamente tenemos que configurar los reenviadores. Los reenviadores en principio no hay ninguno puesto y lo que tenemos que hacer es, ¿veis estas líneas que pone forwarders con 000? Están comentadas. Yo lo que tengo que hacer es descomentarlas porque aquí es donde introduciré los reenviadores. ¿Qué es un reenviador? Un reenviador es un servidor DNS al cual se envían las peticiones DNS cuando y ahora voy a enredar un poco el tema, porque sí, cuando el propio servidor no es capaz de resolverlas. Por ejemplo, eh, este servidor DNS conocerá los nombres de las máquinas de la red interna, pero no conoce los nombres de las máquinas que hay en Internet. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un ping a la página del país, el país.es, el país.es en mi red interna no existe, con lo cual el servidor DNS no será capaz de resolver este nombre. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es aquí agregar un par de servidores DNS a los cuales recurrirá mi máquina, mi servidor, para resolver estos nombres desconocidos. Yo voy a poner, pueden ser los servidores DNS de tu proveedor de internet, pero yo voy a poner los servidores DNS de OpenDNS. OpenDNS es un proveedor de DNS gratis que me aporta mucha seguridad en varios aspectos que ya veremos en otro vídeo. Yo de momento los dejo aquí, estos funcionan, con esto se puede navegar por internet y son los que dejaré puestos. Ahora a continuación lo que voy a hacer va a ser configurar varios parámetros a nivel de seguridad. A ver, a mí no me interesa que todo el mundo pueda acceder a este servidor DNS local que me he montado yo aquí. Entonces voy a un poco a limitar el acceso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo puedo ahorrar un poco de trabajo. No, tendré que escribirlo. Bueno, lo que voy a hacer va a ser decirle que quiero escuchar en el puerto 53 y que solamente podrá ser 1.1 y 172.20.0.1. Punto coma, cierro corchetes, punto coma, siguiente. Solamente se permitirán peticiones de 127.0.0.1, punto coma, 172.20.0.1, punto coma, corchete, punto coma. Solo se permitirá búsquedas recursivas de 127.0.0.1, 172.0.0.0 barra 24, o sea, solamente se permitirán búsquedas recursivas de las direcciones de la red interna y finalmente hago transfer no. Vale, ya están estas opciones, creo que está todo bien, correcto, con lo cual simplemente lo guardamos y probamos que
esté bien. Si no da errores, que está bien. Muy bien. Pues vamos allá. Pues vamos a ver si conseguimos algo. Vamos a hacer, por ejemplo, un SNS lookup a elfari.com, por ejemplo. ¿Veis? Una cosita. Acaba de resolver. Sí, acaba de resolver, pero espérate un momentito. Servicio ISC DHC DNS no, servicio bin 9 de start. Así es como se reinicia el servidor bind. Y entonces aún en ese lookup vemos que efectivamente se resuelve el nombre correctamente, la dirección del Fari, ¿no? Podemos probar más cosas, pero en principio debería de funcionar correctamente todo. Bueno, ahora tenemos que irnos a lo que son las zonas DNS. Hemos de crear las zonas de DNS. Ya que hemos conseguido resolver nombres del exterior, ahora vamos a intentar que nuestra máquina pueda resolver nombres internos de la red interna. Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí dentro de Bind, tenemos que editar el archivo named.conf.local. named.conf.local, nano conf.local. Oh, está vacío. Pues nada, tendremos que rellenarlo con algo. Vamos a rellenarlo con algo. Oh, vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vemos que aquí he escrito, bueno, de aquella manera, instantáneamente, he escrito un texto en el cual creo una zona que se llama casa.local, tipo master, y cuyos parámetros los incluiré en un archivo externo que se llama db.casa.local. Este archivo lo haré luego. Luego tenemos otra zona que es de resolución inversa, 0.20.172 inadres ARPA, cuyos parámetros se incluirán dentro del archivo db.0.20.172. Esto es una zona de resolución normal y esto es una zona de resolución inversa. La primera resuelve nombres, traduce nombres en IPs, mientras que la otra es capaz de traducir IPs y darnos los nombres. Voy a grabar esto, salgo y a continuación nos pondremos a editar los archivos que nos faltan. Como el archivo no existe, pues lo tenemos que crear desde cero. Entonces, pues lo que voy a hacer es un nano dbcasa.local, si no recuerdo mal, este era el nombre del archivo que contenía la base de datos de esta zona DNS, y lo que haré será, a continuación, será escribir aquí, empezaremos a escribir cositas. Empiezo a escribir aquí esto, la cabecera, el TTL de 3 días. El TTL es el tiempo que la zona DNS puede ser cacheada. He puesto 3 días, ¿vale? Que indicaría que el tiempo de cacheo son 6 días. En caso de poner 0, esta zona pues no será cacheada, ¿no? Seguimos poniendo más cosas. Vamos a ver si puedo ahorrarme un poquito de tecleo. Mucho mejor, va a ser que no. Ahora. Vamos a ver más cosas. Ya he definido el Starter of Authority y ahora comenzaré a crear nombres. NS.
registro NS, registro MX para el correo, 10, mail. Y ahora pues empiezo a poner, pues decir que NS, defino un registro A y le asigno la IP 20.0.1, que es el servidor de mi servidor DNS. El mail pues será 172.20.0.1. Voy a poner, por ejemplo, trasto, otro registro A que corresponderá a la misma IP, 20.01. Vale. Y voy a definir, pues por ejemplo, Windows 8 va a ser un registro A. Y en este caso, este nombre corresponderá a 0.254. De esta manera, cuando hago un ping a esta IP, a Windows 8, al nombre Windows 8, me hará un ping a esta IP. Bien, ya tengo hecho este nombre, este archivo. Voy a grabar y voy a salir. Ahora me faltaría el otro. Aunque creo que voy a hacer alguna cosita más. Voy a crear un registro CNAME. Es que me estoy equivocando. Un registro CNAME es un alias. Entonces, pongamos que a la máquina trasto, pues aparte de trasto le quiero llamar pues proxy. Pues en vez de crear otra entrada, pues lo que hago es crear una entrada CNAME que se llame proxy CNAME trasto. Y entonces cada vez que acceda, hago un ping, por ejemplo, a proxy, lo que hará en realidad será hacer un ping a trasto. ¿De acuerdo? Voy a grabar. Ahora sí. Y ahora voy a salir. Y vamos a editar el siguiente archivo. Este archivo es exactamente igual que el anterior. Cambian pues un poco la sintaxis, porque en vez de traducir nombres a IPs, pues traduce IPs a nombres, pero bueno, que en principio es muy parecido. Voy a empezar a editarlo. La cabecera es exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer es el registro NS, también es igual que el otro. Y a continuación pues defino 1, que sería la IP que acaba por 1. En este caso sería 172.20.0.1 PTR y el nombre al que correspondería esta IP. Luego 254, la IP que acaba en 254, PTR, Windows 8.casa.local. Y lo grabamos. Ya tenemos la zona creada. Ahora vamos a probarlo. Lo que haré será reiniciar el servicio Vint. Ya estoy aquí de nuevo y ahora vamos a probar que efectivamente puedo hacer pings a las máquinas que he puesto como nombres. Voy a hacer un ping a trasto.casa.local y veis, me resuelve la IP.1. Voy a hacer lo mismo en vez de trasto, sobre proxy. Y me se resuelve la .1. Voy a hacer lo mismo sobre Windows 8 y me resuelve la 254. Y ahora voy a abrir una máquina virtual con Ubuntu 14, también conectada a lo que sería mi switch y mi red internas. Vamos a ver que arranque. Cuesta un poquito.
Ubuntu 14 es la última versión. Ahí está. Bien. Esta máquina en teoría tiene que haber pillado también una IP, pero sin reserva. Tiene que ser una IP normal y corriente. Si coge lo que es el tamaño del escritorio, en teoría debería de configurarse solo. No es así, da igual. Vamos a ver, pongo aquí, escribo ifconfig para ver y vemos que ha tomado la IP.11. Y veis, está puesto .11. Si hago un ping a trasto.casa.local, me lo debería de resolver. Sí, trasto, perdón. Si hago un ping a trasto, me lo resuelve correctamente. Si hago un ping a proxy, me lo resuelve correctamente. Y si hago un ping a Windows 8, me lo resuelve correctamente. Aunque en este caso la máquina Windows, me imagino que por el cortafuegos no los devuelve. Pues ya está, ya lo tenemos en marcha. Seguimos luego con el tema de proxy, ¿ok? Venga, hasta luego.